Bueno, seguimos con el programa. En este caso vamos al panel de formación legislativa. En este panel me toca ser de coordinador de este mismo panel. La suerte de poder coordinar un panel con gente profesional y además amiga. Me van a acompañar, las voy a presentar primero de todas juntas, en orden de aparición, y después le vamos a dar la palabra a la primera. Nos van a acompañar primeramente Elisa Bianchi y Marta Carvajales. Elisa Bianchi es profesora en letras de la Universidad de Buenos Aires, trabajó en el Senado de la Nación como a cargo del Departamento de Aplicaciones y Servicios Parlamentarios, ¿sí?, de la Dirección de Informática, y además es especialista en sistemas de información. También con ella va a estar Marta Carvajales. Marta Carvajales es licenciada en Sociología. Además trabajó en la Mesa de Entrada de Leyes del Senado de la Nación y además fue asesora en la Dirección de Capacitación y en distintas comisiones, como la Comisión de Salud y Coparticipación. Seguidamente va a tomar la palabra Jacqueline Ortiz. Jacqueline Ortiz es abogada y es escribana además, y es especialista en técnica legislativa y gestión parlamentaria. Tiene un posgrado en especialización en elaboración de normas jurídicas, ¿sí? Y además es especialista en todas cuestiones parlamentarias. Una suerte tenerla con nosotros. Además también trabaja en el Senado de la Nación, es asesora legislativa en el Senado de la Nación y trabajó mucho tiempo en el área de capacitación del Senado de la Nación. Y por último va a tomar la palabra María Eugenia Villa, que ya la vieron a María Eugenia Villa, los que vienen siguiendo el encuentro, estuvo a cargo de la coordinación de las bibliotecas, del panel de bibliotecas. Bueno, la presentamos nuevamente. María Eugenia Villa es la directora de la Biblioteca de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Echeverría, y es además licenciada en Historia, ¿sí? Así que es un gusto tenerlas a las 4 con nosotros, y ya le damos la palabra entonces sin más a Elisa Bianchi, que es la primera que va a exponer. A ver, Elisa, el panel está con vos. Buenas tardes a todos. Yo voy a comentar los aspectos de un curso sobre gestión parlamentaria que preparamos con Marta Carvajales para el área de capacitación de ASALRA. Este curso tuvo su origen en un curso que hicimos hace varios años para el Senado. No me escucho. Elisa, te pido por favor si podés levantás un poco el tono de voz, porque se escucha un poco bajito. Ok, y me voy a acercar más al micrófono. ¿Ahí está mejor? ¿Ahí está mejor, Mario? A vos no te escucho, Mario. Escucha bien, Eli. Ah, bueno, ok. Ok. Bueno, entonces yo comentaba que este curso fue preparado originalmente hace varios años para el Centro de Capacitación del Senado. Pero este curso se preparó conjuntamente con informática. Como dijo Mario, yo estaba en el departamento que se ocupaba de los desarrollos para el área parlamentaria. Entonces, ¿cómo se dio esto históricamente? Históricamente se dio que en la década del 90 el Senado decidió empezar a informatizar sus procesos administrativos y también sus procesos parlamentarios. Entonces, lo que nosotros desde el área de informática hicimos en el área parlamentaria fue empezar a recorrer el área parlamentaria y empezar a preguntar y analizar el modo de trabajo y registrar ese modo de trabajo en algo que después se transformó en el sistema parlamentario. Las áreas parlamentarias estaban perfectamente estructuradas, son sumamente eficientes trabajando, pero trabajaban aisladas. O sea, la mesa de entradas trabajaba en su ámbito, la Dirección General de Comisiones trabajaba en su ámbito, cada comisión también, la Dirección General de Secretaría también. Y nosotros estábamos proponiendo delinear un proceso que
siguiera la gestión a través de toda el área parlamentaria, desde el ingreso del proyecto hasta su eventual sanción o el archivo. Lo mismo que hacíamos con los proyectos, se daba con los legisladores, las comisiones y las sesiones. Entonces, lo que nosotros describimos en su momento con el Centro de Capacitación en Senado es el resultado de este relevamiento que recorrió transversalmente todo el área parlamentaria y planteó las maneras de trabajar y de registrar lo que hacía cada sector sobre proyectos, legisladores, comisiones y sesiones. Por eso hemos presentado este curso. El objetivo entonces de este curso es describir los objetos principales de la gestión parlamentaria y también las transacciones que se realizan sobre ese objeto, sobre esos objetos y que van cambiando su estado. En principio, los destinatarios del curso eran todos los agentes involucrados en el área parlamentaria y luego se extendió a todos los agentes de la Cámara, porque este proceso que nosotros estábamos describiendo es el proceso principal de la organización. Entonces, no importa que uno trabaje en áreas muy alejadas de la gestión de proyectos, lo importante era conocer cómo ese área alejada donde yo puedo estar trabajando en mantenimiento, yo puedo estar trabajando en la parte de recursos humanos, etcétera, son procesos de soporte que tienen que servir a este proceso principal. Y la finalidad era que todos los participantes conozcan tanto las etapas como la normativa que rige esta actividad principal, que es legislar y ejercer acciones de control, que es la finalidad del poder legislativo. Entonces, el curso que nosotros ideamos, y esto lo comentamos porque este es el curso que está preparado en Asalra, es un curso que va a durar entre 4 y 5 semanas y que va a contar con material bibliográfico, ejercicios, participación en foros y, si se puede, clases sincrónicas. La modalidad del curso es en línea. Entonces, nosotros en el curso mostramos, describimos e ilustramos qué son los proyectos parlamentarios, cómo se formulan, cómo se ingresan, cuáles son sus formas de acuerdo a su funcionalidad, quiénes presentan proyectos, qué tipos de proyectos tenemos según la cámara en que estemos. Todo lo que nosotros describimos se basa en las 2 cámaras del Congreso Nacional, pero en principio estamos describiendo las acciones principales que se desarrollan en todos los cuerpos legislativos, ya sean cuerpos bicamerales, unicamerales o consejos deliberantes. A veces la gente se pregunta por qué hay tanta gente trabajando en el Congreso. Y lo que sucede es que en las 2 cámaras del Congreso por año entran muchos miles de proyectos. En un año no pandémico, en la Cámara de Senadores entran entre 4.500 y 5.000 proyectos y en la Cámara de Diputados más de 6.000 proyectos. Además de los proyectos, nosotros tenemos la emisión de dictámenes, que es el producido de las comisiones de la Cámara, que también son tratados. Entonces, esto implica que el proceso de gestión de proyectos y dictámenes y además de gestión de comisiones y de sesiones es un proceso
muy aceitado que está llevado adelante por personal extraordinariamente idóneo en su labor específica. Que por supuesto, como esto ya se ha dicho en otras participaciones que ha habido, en general todo ese conocimiento lo tienen en su propia cabeza. No hay, salvo el marco normativo de los reglamentos de cada cámara y alguna normativa interna, no tenemos manuales de procedimiento. Tenemos el conocimiento que está en los funcionarios encargados de la gestión. Este sistema tiene como ventaja que explicita esos aspectos. Bueno, también vemos lo referido a los legisladores, cómo ingresan los legisladores, cómo se registra su ingreso, los que frecuentan las páginas de la Cámara verán que nosotros tenemos no solo la constitución de la Cámara en este momento, sino que tenemos también la participación histórica por distrito. Y esto es porque se registra el ingreso del legislador, su periodo de desempeño, el bloque al que pertenece, el partido por el que ingresó. O sea, estos datos que son estrictamente legislativos se ingresan de manera normalizada. También tenemos en cuenta en la gestión parlamentaria el registro de las comisiones. Las comisiones son agrupaciones que hay en cada cámara, en general agrupadas por un área temática de interés, que reciben proyectos y sobre esos proyectos emiten dictámenes. El dictamen es el mismo proyecto o la combinación de varios proyectos o algo completamente distinto a los proyectos originales, porque las comisiones son soberanas para reformular los contenidos de los proyectos. Una vez que generan dictámenes, ese dictamen tiene que ser aprobado por la mayoría de los miembros de una comisión y está en condiciones de ser tratado por el Pleno. Esta actividad de la comisión es muy variada y puede desde requerir asesoramiento de expertos externos, generar audiencias públicas para presentar el proyecto y recibir impresiones de la comunidad, puede requerir la elaboración de informes, puede pedir informes al Ejecutivo sobre la temática que tratan los proyectos. La comisión se aboca a este estudio y emite algo que está en condiciones de ser tratado por el plenario. Hay comisiones que son permanentes, como si dijéramos la Comisión de Educación o la Comisión de Salud en cada cámara. Hay comisiones que son especiales, que se crean por una necesidad particular y que tienen vigencia en la medida en que no se ha resuelto ese tema por el cual se creó la comisión. Las comisiones permanentes, unicamerales o bicamerales, en general figuran en el reglamento con sus áreas de incumbencia. Las otras comisiones, las comisiones especiales, estas que tienen una duración limitada, en general se crean por ley. Bueno, y los otros temas que nosotros vemos, yo estoy mirando el reloj, con los alumnos de estos cursos, es cómo se preparan las sesiones plenarias, qué acciones son obligatorias realizar justamente en pos de la transparencia y de que todos los legisladores estén en conocimiento de lo que se va a tratar en las sesiones. Entonces hay documentación previa a la sesión que tiene que ser difundida para que todos los legisladores estén en conocimiento de lo que se va a tratar
y puedan además tomar alguna iniciativa en el momento de inicio de la sesión con respecto a requerir tratamiento de otros proyectos o modificaciones, etc. Entonces, sobre las sesiones vemos las características de las sesiones plenarias, cómo actúa la mesa de autoridades en cada cámara, cómo previamente a la sesión plenaria se realiza una reunión de una comisión de todos los presidentes de bloque donde se define qué es lo que se va a tratar, eso se publica y durante la sesión, y hoy lo hemos escuchado a los taquígrafos, durante la sesión se registran los debates en una versión taquigráfica y también se registran las votaciones nominales, que en ambas cámaras son votaciones que se realizan de manera telemática, por decir así. Y eso genera una planilla que se publica casi inmediatamente, donde se registra cómo se ha votado un determinado proyecto o un determinado dictamen. Bueno, todas estas acciones tienen que ver con la transparencia. Esto es, que todos los miembros de una cámara tengan conocimiento de lo que ocurre en la cámara. Esto fue el origen de el sistema de gestión parlamentaria. Actualmente, no solo todos los legisladores, sino toda la ciudadanía sabe lo que está pasando en la Cámara en todo momento. También revisamos con los alumnos todas las publicaciones oficiales de la Cámara que antes de la existencia de la página web y de la intranet, justamente cumplían estas funciones de publicar todo lo que ocurría con los proyectos, la actividad de las comisiones y la actividad de las sesiones. Todo esto que nosotros registramos está normalizado, es decir, los autores son siempre registrados de la misma manera, los proyectos son siempre registrados de la misma manera, las fechas que indican el ingreso de un proyecto, el tratamiento, etcétera, todo esto está normalizado. Pero además de estos datos normalizados, nosotros tenemos textos, y los textos son los textos que elaboran los legisladores y las comisiones. Entonces, nosotros, a raíz de este sistema, podemos buscar información tanto de estos datos que están normalizados como de palabras que están en los textos. Y las dos cámaras ofrecen esta fuente de información que es búsqueda de datos referidos a proyectos, comisiones, legisladores, sesiones y los respectivos textos, tanto de datos estructurados como combinados como la búsqueda por palabra. Y de lo último que queríamos hablar es que aún antes de este momento de pandemia, en ambas cámaras se realizaron incorporaciones de innovaciones tecnológicas que mejoraban y aceleraban los procedimientos y además los hacían más fáciles para difundir. Actualmente tenemos en ambas cámaras la posibilidad de sesiones remotas, donde los legisladores están validados porque hay una técnica de reconocimiento facial y también pueden votar porque está validada la seguridad con que el legislador puede manifestar su voto en el momento que corresponde a la votación nominal. Otro de los elementos que apareció justamente por la pandemia es que se pueden enviar proyectos en modo digital
firmados digitalmente. Y también se pueden firmar digitalmente los dictámenes. Es decir, que los miembros de una comisión no necesitan estar físicamente donde está el dictamen, sino que pueden firmar una versión digital del dictamen a distancia, desde su propio distrito o desde su propia casa, con el objeto de no poner en peligro la salud de los legisladores. Todo esto redundó en una mejora en la profesionalización, porque todos los agentes involucrados tuvieron que aprender a usar estas herramientas o estos recursos, como diría Mario, y desarrollar competencias determinadas por la digitalización y el tratamiento a distancia. Pero no solamente por eso, se desarrollaron también competencias blandas referidas a mejoras en la comunicación, la transparencia y la colaboración. Y por último, queríamos mencionar que durante la preparación del plan para la Alianza de Gobierno Abierto, la Cámara de Diputados de la Nación planteó varios compromisos sobre objetivos a realizarse en la nueva etapa de apertura de gobierno, que tienen que ver con igualdad de género y diversidad sexual en las cámaras, apertura, accesibilidad e interoperabilidad de los datos y de los documentos legislativos, promoción de la participación ciudadana en el proceso legislativo y acceso a los ciudadanos tanto a la agenda como a la información pública producida en las comisiones y en la Cámara. Y bueno, este es el contenido del curso sobre procedimiento parlamentario. Muchas gracias. Eli, bueno, gracias. Mira, justo estaba por entrar, así que buenísimo. Jacquelina, comenzás con el... Tengo preguntas igual, están llegando ya preguntas, así que en un ratito esperemos tener 5 minutitos en el final para poder contestar algunas preguntas. Jacquelina, te doy la voz y el espacio de técnica legislativa. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecerles por el espacio. Querido Mario, te agradezco, también felicito y les agradezco a mis compañeras panelistas. Y bueno, también quiero saludarlos a todos y a todas las personas que nos acompañan en este panel. Bueno, el tema que nos toca es la técnica legislativa y el curso que nosotros como miembros de ASARLA estamos preocupados y también nos pusimos a trabajar en este curso que es una introducción a la técnica legislativa. Y muchos se preguntarán qué es la técnica legislativa y cuál es su importancia. Cuando hablamos de técnica legislativa, podemos decir que constituye el arte de legislar clara y eficazmente. Para otros, como el doctor Pérez Bourbon, dice que la técnica legislativa trata de plasmar en un texto escrito la decisión política del legislador. También tenemos otro concepto que dice que es del doctor Fermín Ubertone. Fermín Ubertone dice que la técnica legislativa es el arte de legislar con el arte de legislar haciendo una ley con la menor cantidad de errores posibles o sin los errores. ¿Cuál es su importancia? Entonces podemos decir que el objeto de la técnica legislativa no es solo la buena redacción de las leyes, sino que afecta también otras cuestiones que son relevantes.
Por ejemplo, la coherencia, la unidad del ordenamiento jurídico, la calidad, la publicidad y la viabilidad de las normas. Todas estas cuestiones repercuten en lo que se llama seguridad jurídica. Es decir, en la medida que los ciudadanos tienen que cumplir esas leyes, deben conocer con certeza sus mandatos sin que existan dobles interpretaciones o normas contrapuestas u oscuras. Podemos decir que la preocupación por la técnica legislativa es relativamente moderna. A medida que el Estado va tomando mayor relevancia y en consecuencia las leyes se van multiplicando y se tecnifican, crece también la conciencia de que es necesario introducir racionalidad en la articulación del conjunto del ordenamiento jurídico y a la vez conseguir que esas leyes sean inteligibles y eficaces. Estos son, digamos, los objetivos a los que hace que la técnica legislativa comience a tener auge. Pero esta preocupación también sobre el arte de legislar no es nuevo. Comienza con Montesquieu en el siglo XVIII, con el espíritu de las leyes, en donde él nos da en ese libro una lista de algunas reglas de técnica legislativa que son actualmente, que pueden ser aplicadas. Por ejemplo, dice que el estilo debe ser conciso y que las leyes deben despertar en todos los hombres las mismas ideas. Fíjense que esos dos principios son totalmente aplicables hoy en día en cuanto a la técnica legislativa. También otro autor muy importante que habla sobre técnica legislativa es Jeremías Bentham, en la nomografía o en el arte de redactar leyes. ¿Cuáles son los pilares de la técnica legislativa? Los pilares de la técnica legislativa son la estructura, la lógica, la dinámica y la redacción. Cuando hablamos de redacción, y esto lo va a dar ampliamente Eugenia Villa, nosotros vemos a la redacción desde el punto de vista del lenguaje claro. ¿Cómo está estructurado este curso? Tenemos un módulo 0 en donde nosotros les ofrecemos a los participantes que vayan conociendo la plataforma. A través de eso van a poder participar en los foros y van a poder probar todas las herramientas del curso. Tenemos el módulo 1 en que hace la aproximación y todo lo que cada uno de los autores habla sobre técnica legislativa, también sobre la estructura de la ley, que podemos definir ¿cuál es el objeto de la estructura de la ley? El objeto de la estructura de la ley es hacer fácilmente accesible el conocimiento del contenido de la ley y las normas en ellas contenidas. ¿Qué pasa? Una buena estructura de la ley permite construir un índice mediante el cual el usuario, sea profesional o no, pueda encontrar la norma o el grupo de normas que necesita. En lo que es redacción normativa, como les dije, lo vemos desde la perspectiva del lenguaje claro, teniendo en cuenta que la redacción tiende a asegurar que el texto de la ley sea interpretado del mismo modo por todas las personas. Tenemos también en el módulo 4 lo que llamamos dinámica normativa. En la dinámica normativa, ¿qué significa? Apunta a asegurar la correcta inserción en el orden jurídico de las normas contenidas en la ley que estamos elaborando.
La sanción de una nueva ley va a implicar una adecuación en el orden jurídico vigente en ese momento, es decir, que se van a modificar o derogar otras normas. Y un correcto manejo de las reglas, estas referidas a la dinámica legislativa, permite una mayor certeza en cuanto a qué normas mantienen su vigencia y cuáles normas las han perdido. En este módulo 4 vamos a ver todas las etapas de la ley, en lo que es la existencia de la ley, la vigencia, la caducidad, la derogación y la modificación. En cuanto a lo que es la lógica normativa, esta tiende, las reglas de lógica normativas tienden a evitar que haya lagunas normativas, que haya contradicciones normativas y que haya redundancias. Todos estos temas los vamos a ver bastante profundos y vamos a hacer ejercitación y participación en los foros. También quiero decir que la importancia que tiene, ¿por qué saber técnica legislativa? Porque ante todo es una herramienta de trabajo del asesor legislativo, en la medida en que lo asiste, digamos, en su labor técnica, ya sea en el momento de acompañar la ley en este proceso legislativo que antes estaba explicando Elisa, como también en el momento de su redacción. Ahora le doy la palabra a Eugenia Villa para que nos hable sobre la redacción desde la perspectiva del lenguaje claro. Muchas gracias y le cedo la palabra. Gracias, Jaque. ¿Cómo estás? Me toca esta misión de hablar un poco del lenguaje claro. Voy a compartirles la pantalla. Brevemente, así si queda tiempo para preguntas podemos interactuar con los y las seguidoras. El lenguaje claro en los ámbitos legislativos, hoy hicimos una breve referencia en el panel de bibliotecas, tiene, digamos, una tradición, es algo bastante nuevo, se viene trabajando desde hace relativamente poco, pero en la República Argentina la verdad es que se generaron algunas líneas de acción bastante interesantes que vale la pena refrescar un poco y mencionar para ponernos en marco, ¿no? Decimos que una comunicación, no sé si se ve la pantalla compartida, ¿se llega a ver? Ahí está. Una comunicación en lenguaje claro es sucede cuando la lengua, la estructura y el diseño de esta comunicación operan de forma tal que el público al que está destinada la comunicación puede encontrar fácilmente lo que necesita, puede comprender, interpretar, como decía recién la compañera Jacquelina, desde una forma bastante libre de un montón de dudas, o sea, claramente, valga la redundancia, simplemente en forma directa, en forma llana, ese contenido y puede utilizar esa información. En el caso, como les decía, de nuestro país, ahora vamos a hablar un poco de lo que pasa en el mundo, pero básicamente lo que queremos plantear con más hincapié es lo que pasa en nuestro país, es que hay antecedentes legislativos que hablan sobre el tema de la claridad en la normativa y en todo lo que son las disposiciones y las comunicaciones oficiales, y las dos normas más, digamos, las que recientemente se sancionaron fueron las de la provincia de Buenos Aires, que son la 15.184, y la ley 6367, que fue sancionada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el año pasado en el marco de la pandemia. Es muy interesante señalar que esta ley, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en el caso de la provincia, que son leyes espejo, podríamos decir, marcan la obligatoriedad de la implementación del lenguaje claro. ¿La finalidad cuál sería? O sea, ¿por qué ponemos esta faceta o por qué metemos esto del lenguaje claro en un curso y además por qué lo estamos pensando, por qué las leyes lo están planteando con tanta, digamos, con tanta contundencia? Porque el lenguaje claro tiene la finalidad de cambiar el enfoque un poco, o sea, de interpelar
las prácticas que se dan en el interior de nuestros cuerpos legislativos y empezar a posicionar en el centro de la escena a los y las destinatarias de estas leyes, ¿no? Es decir, cambiamos el enfoque mirando haciendo hincapié o haciendo foco, también valga la redundancia, poniendo en la escena, en la centralidad, el derecho a comprender, que decimos que es un derecho que habilita el cumplimiento de obligaciones, que habilita el ejercicio de nuevos derechos que consagran estas leyes, que son, como decíamos también, como lo decía Elisa, la misión más importante que tienen los poderes legislativos. Entonces, estamos hablando de un cambio de cultura comunicativa. Me quedaba hoy pensando también en lo que se hablaba en el panel de negociación y de PNL, ¿no? Cómo hay que hacer hincapié en estos tiempos en donde la comunicación ha tomado un vuelo tan importante, en cómo estamos comunicando desde los poderes legislativos, posicionar entonces, como decíamos, a las personas destinatarias en el centro de esta intencionalidad, qué queremos comunicar, a quiénes les estamos comunicando, entonces, cómo tendríamos que comunicar para que esto sea claro, sea llano, sea accesible, y como decía, también hace que repensemos un poco todo este procedimiento y las técnicas que se dan en el interior de los poderes. La meca del lenguaje claro es Suecia, es un país que desde hace 40 años viene aplicando, instalando, implementando el lenguaje claro en todo el sector público, de hecho hasta tienen una formación de grado, pero lo plantean como una política transversal realmente desde hace mucho tiempo, ya es una tradición. En América Latina tenemos algunos ejemplos también que se han aplicado por periodos acotados. Yo hoy mencionaba en el caso de la biblioteca el caso de Chile, que es en donde entramos nosotras acá desde la biblioteca de la legislatura, porque Chile plantea una red de lenguaje claro a nivel nacional, en donde la biblioteca del Congreso está implicada fuertemente en la política de la implementación, y además, por ejemplo, bueno, tenemos el caso de Colombia también, que también viene trabajando seriamente el tema. En el caso de Argentina, puntualmente, el primer paso lo dio el Senado de la Nación con la conformación de la Red Argentina de Lenguaje Claro, o la Red de Lenguaje Claro Argentina. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se integró a esa red a través de la biblioteca en su momento. Nosotros veníamos trabajando el tema del lenguaje claro a través de lo que era la práctica de la lectura fácil, que ahora no es lo mismo, ahora voy a explicar un poco la diferencia, pero integrarnos a esa red de lenguaje claro Argentina le permitió después a la Ciudad de Buenos Aires tomar este tema a la legislatura y plantear la importancia de una red local, cuyo convenio se firmó a principios del 2019 y que combina los tres poderes, o convoca a los tres poderes, legislativo, el ejecutivo y el judicial de la Ciudad de Buenos Aires, para la implementación y para el trabajo colaborativo. Y por otro lado, en la actualidad podríamos decir que el lugar en donde sería nuestra usina de formación en esta temática a nivel institucional, o sea, quienes somos parte de las instituciones y estamos trabajando en esta implementación, encontramos recursos interesantes, excelentes docentes, y bueno, y un gran contenido, ¿no? Hay que se irradia sobre el lenguaje claro y sobre los debates que nos damos alrededor del lenguaje claro en el observatorio que se formó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. En el caso nuestro de la legislatura, lo que hicimos desde la biblioteca, no sé si se puede presentar la pantalla, hicimos un relevamiento de normas desde el año 1997 hasta el año 2017 y seleccionamos aquellas que tenían que ver con como decíamos hoy también, una ampliación en el concepto de ciudadanía, que eran leyes que tenían que ver con carácter inclusivo, ligadas a la promoción social. Formulamos unos textos que resultan muy accesibles para la interpretación de estas leyes, y también participamos en el primer conversatorio que se hizo en la legislatura para la implementación del lenguaje claro, muy avalados y digamos entusiasmados y entusiasmadas con la implementación de este nuevo enfoque del lenguaje claro en nuestra legislatura a través de la sanción de la ley 6367, que, como les decía, fue iniciativa en el caso de la legislatura de la diputada Manuela Turte, y con ella trabajamos en este conversatorio donde empezamos a pensar cómo sería esta implementación.
Hoy por hoy la legislatura está trabajando en la elaboración de una guía para el uso del lenguaje claro hacia el interior obviamente, de la legislatura. Y la ley establece la obligatoriedad, digamos, para todo el sector público de la ciudad. Y ahora, combinando un poco lo que decían mis compañeras, es interesante plantear, bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos del lenguaje claro, no? Si se puede ver la placa, no sé si se puede transmitir, pero, bueno, si no lo comento, el lenguaje claro no solamente tiene que ver con las palabras que utilizamos para comunicar, sino también con la estructura, con el diseño. En el caso de las leyes, esto viene pautado, como decíamos, por una técnica legislativa, pero sí es importante considerar algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, los tiempos verbales, el uso de tecnicismos, el uso de siglas, las redacciones si se dan en positivo, en voz pasiva, en voz activa, cómo se plantean el tema de los números de las fracciones, cómo se diagrama, esto que hablábamos de una estructura, lo que decía recién la compañera, para que justamente facilitar la comprensión. Entonces, en el lenguaje claro le damos, digamos, una mirada a todos estos detalles. Otro debate que se está dando también fuertemente es qué hacemos con el uso del lenguaje inclusivo o no sexista, si lo podemos comprender adentro del lenguaje claro o si se choca con el lenguaje claro. Y también, y con esto cerraría, es interesante plantear que el lenguaje claro no se pelea con la técnica legislativa tradicional, sino que en realidad amplía un poco la perspectiva, porque, como decía también recién la compañera hablando de las prescripciones un poco de la técnica que da el doctor Pérez Bourbon, que también es parte de este encuentro, que fue docente en lo particular y a quien quiero mucho, aprecio mucho, las cuestiones vinculadas a la precisión, a la concisión, a la claridad, a la comprensión, ya están mencionadas en las técnicas legislativas que todos y todas en algún momento hemos aprendido. La cuestión es, me parece, empezar a hacer hincapié en qué reglas de uso o qué a ver qué puntos, qué puntualmente, cómo podemos puntualizar en esto de mejorar la comprensión y la accesibilidad para un público que es diverso y que no siempre comprende los tecnicismos, ¿no? La idea de este curso es también participar en estos procesos de interpelación, en esta revisión de las prácticas y avalar y empujar un poco el tema de la consolidación del lenguaje claro en el interior de cada uno de los poderes legislativos, ¿no? Obviamente. En cualquiera de los niveles también, ¿no? Esta práctica es buenísima, no solamente a nivel de las leyes, de la redacción de las leyes, sino también de las comunicaciones institucionales. Y bueno, es un breve pantallazo, pero la idea es tratar de pensar dentro de lo que es la formación de quienes trabajamos en los cuerpos legislativos, la importancia de la implementación de esta herramienta que pone a la ciudadanía en el centro de la escena. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Euge. Gracias a las 4. Y rápidamente, así cumplimos con el tiempo. Una pregunta. Me hacen una pregunta de Perú. Si nos está viendo seguramente, Hugo Arbieto de Perú, que pregunta, es para la doctora Bianchi, si se aplica el concepto de interoperabilidad de la información de las distintas oficinas que conforman el servicio parlamentario del Senado argentino. Bueno, no sé si me estás oyendo, Mario. Sí, te estoy escuchando. Si me están oyendo. Acércate un poquito más al micrófono. ¿Me acerco más al micrófono ahí? Ahí está, mejor. El concepto de interoperabilidad es un concepto que tiene que ver con los procesos. Si yo tengo el mismo objeto en dos procesos definidos de manera diferente y necesito que esos dos procesos entren en contacto, interoperabilidad es hacer algo para zanjar esa diferencia. Para poner un ejemplo trivial, si yo a la persona la identifico por el DNI en un proceso y en otro proceso la identifico por el CUIL,
voy a tener que hacer algo para que, si esos dos procesos empiezan a dialogar, entienda que la que tiene ese quill es la misma que tiene ese DNI. Eso es contemplar la interoperabilidad. Con respecto a la pregunta que nos hace este participante, yo lo que le quiero decir es que tal como están las cosas en el Congreso argentino en este momento, las dos cámaras no comparten registro. Esto es, cada cámara tiene su proceso que empieza y termina en las puertas de su cámara. Cuando un proyecto de ley, sale de una cámara y va a la otra, no sale con todos los datos de registro, sino que la cámara receptora vuelve a registrarlo y utiliza sus propios parámetros para registrarlo. Ahí el proyecto, que ya viene aprobado con media sanción, entra y hace un camino nuevo. Si bien es cierto que trae datos de la otra cámara, pero no trae el registro que hizo la otra cámara. O sea que no hay procesos interoperables entre las dos cámaras. Y dentro de una misma cámara se han normalizado el tratamiento de los datos. O sea que no hace falta interoperar. El proyecto se enumera de la misma manera y esa numeración se respeta a lo largo de todo su trayecto dentro de la misma cámara. Lo mismo el nombre del autor, lo mismo sus fechas de tratamiento, etc. Es decir, que no hizo falta interoperar dentro de las etapas del proceso de cada cámara. Espero haberle contestado. Cumplimos en tiempo y forma de manera excelente con el panel, con lo cual les agradezco, las felicito, estuvo muy interesante. La verdad que llegan muchísimas manifestaciones, no solo para saludarlas, sino para además hablar del nivel que fue la exposición. Me alegra que haya sido así y me reconforta tenerlas en el equipo. Así es que, sin más, las saludo, las sigo viendo en los siguientes paneles y las libero en este momento.